Y el título de este mensaje es León domesticado. León domesticado. Ahorita de pronto más adelante les voy a profundizar más en esto, pero sí quería como entrar en contexto para que entendamos que la misma palabra de nuestro Dios nos muestra a nivel simbólico estas facetas refiriéndose a nuestro Rey Jesucristo, donde lo presenta como cordero y lo presenta como león. Cuando Juan el Bautista lo vio que venía hacia él, le dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si analizamos la escritura a través de Isaías 53, vemos cómo dice que fue como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. O sea, fue un comportamiento, una conducta y una actitud muy dócil, entendiendo y sabiendo el propósito con el cual él iba a padecer su sufrimiento y a entregar su vida sobre ese madero para redención, para que el pueblo viera a través de esta señal, de este sacrificio de nuestro Rey Jesucristo, la redención de sus vidas, que bajo la ley se hacía con un cordero. Y ese cordero era sacrificado, recordemos, y el que había pecado ponía su mano sobre la cabeza de ese cordero mientras el sacerdote lo degollaba como un sustituto. ¿Sí? Porque escrito está que la paga del pecado es muerte. Entonces, para redimir a la persona se buscaba ese cordero que tenía que tener sus características de ser sano, de no estar enfermo, de no estar magullado, golpeado, ni ciego, ni tuerto. Bueno, y en el momento de la ofrenda, el sacrificio, la expiación, colocaba su mano sobre la cabeza como sustituto, como diciendo: yo fui el que pequé, el que merece morir soy yo, pero ahora soy consciente que este cordero no ha hecho nada, no hizo nada incorrecto, pero está tomando mi lugar y va a morir por mí. Y esta era la enseñanza. Ahora, cuando el Señor se manifiesta así, es lo que para la eternidad quedó manifestado, que el Señor quiere que tú y yo entendamos. Porque los que pecamos fuimos nosotros, Él no hizo nada. Dice la Escritura que no pecó, no hubo mancha en Él. Pero más sin embargo tomó nuestro lugar. O sea, tu mano y mi mano estaban sobre su cabeza en ese momento, donde Él nos estaba redimiendo a cada uno de nosotros. Y esa es la mayor demostración de amor, que alguien tome nuestro lugar pagando la deuda que nos era contraria. Ahora, la Biblia también nos habla de su manifestación como león, y lo describe como el león de la tribu de Judá. Ya el contraste es grande, de cordero a león, de alguien dócil a alguien indomable, de alguien reposado quieto a alguien feroz. Aún su misma voz, ¿cierto? Como una ovejita quizás va a compararlo como un león ruge, de que cuando él ruge, su voz se escucha a kilómetros de distancia. Y esta manifestación es la que tú y yo necesitamos entender, para que muchas cosas que quizás el enemigo quiera traer a nuestro corazón, a nuestra mente, empiecen a ser disipadas. ¿Por qué? Porque el problema de muchos de nosotros es que quizás todavía estamos viendo a nuestro rey como ese cordero. La perspectiva debe cambiar. Para nosotros, ese cordero ya quedó en la cruz. Se levantó, fue el león. El que se va a manifestar no es el cordero. El que se va a manifestar es el león, trayendo la justicia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Que si no tenemos la perspectiva correcta de quién es Él, mis amados, vamos a cometer equivocaciones en cuanto a nuestra relación con Él. Y vamos a desfigurar quién es Él para nosotros. Y quizás lo vamos a ver de una manera incorrecta. Y lo que quiere Dios en esta mañana es que tú y yo sigamos viéndolo y contemplándolo de la manera correcta y de quién es Él. Y tiene que ser digno de toda honra, de todo respeto, de toda adoración por lo que Él es, teniendo como fundamento lo que ya hizo.
Teniendo como fundamento lo que ya hizo como cordero, vemos lo que es hoy en día Él como león. Poderosísimo. Miremos a través de la escritura y ya le cuento la otra partecita. Dice este texto, y mirando atrás el contexto, los filisteos habían atacado a Israel porque el Señor lo había permitido, pues seguían siendo desobedientes, seguían siendo rebeldes, y pues el Señor les había como corrido la protección y había permitido que los filisteos se enseñorearan de ellos. Y en estas incursiones que los filisteos hacían, se les tomaron también el arca. Imagínense. El arca representaba la presencia misma de Dios. En otras palabras, estas incursiones que hicieron se le robaron totalmente la espiritualidad. Porque ese era el punto de referencia que ellos tenían. Y habían visto grandes victorias a través de la presencia de Dios, como Dios era el que obraba y peleaba por ellos. Pero aún a pesar de ver esta gracia, este favor y este poder de Dios en sus vidas, seguían siendo rebeldes, obstinados y desviando su corazón a otros dioses. Entonces el Señor permitió y el arca fue raptada. Pero resulta que para donde se la llevaron en terreno de los filisteos, el Señor empezó a traer juicio sobre ellos. Y empezó a morir mucha gente con plagas. Bueno, ellos entendieron que era producto de tener el arca del Dios de Israel allá. Entonces decidieron devolvérsela. Y pusieron una señal y la colocaron sobre un carro y la señal era que la iban a guiar, eran unas vacas que estaban todavía amamantando, pero les quitaron los terneros y la soltaron. Entonces imagínense, una vaca que está criando no va a dejar sola su cría, ¿sí? Ella va a volver en pro de su cría. Esa era la señal. Si ellas se van y no vuelven por su cría, es porque esto es del Dios de Israel. Y entonces así hicieron, evidentemente, y las vacas marcharon en línea recta y se fueron. Le dijeron sí. Ahora, cuando llegan, el pueblo de Israel ve venir el arca, no hallaban qué hacer, y decidieron entonces, iniciando esta historia, que se quedara en una casa de una persona que vivía, como está escrito ahí, en el collado, o sea, en la parte alta, de un hombre llamado Aminadab. Este Aminadab era un levita, porque ya el Señor había designado el cuidado del tabernáculo y del arca era a los levitas. Eran los únicos que podían estar ahí. Los demás del pueblo, de las otras tribus, no podían estar ahí en el servicio del tabernáculo, en el servicio de Dios, solo los levitas, y por eso la dejan donde este hombre Aminadab. Resulta que dice la escritura que en la casa de Aminadab el arca duró 20 años. Y la escritura no nos muestra que hubiese sucedido algo extraordinario en la casa de este hombre. Comparado, adelantándonos un poquito a lo que leímos, con lo que sucedió en la casa de otro hombre, que llegó allá por decisión de David, viendo que mientras el arca era transportada a su ciudad, en el camino, como leímos, uno de los hijos de Aminadab, que era también levita, al ver que se estaba como sacudiendo mucho el carro y el arca resbalaba, le puso la mano para tenerla. Y en el momento donde él la toca, cosa que no podía hacer, dice que se enciende el furor del Señor. O sea, en otras palabras, la desobediencia del hombre trajo juicio. Dice que Dios lo hirió ahí y murió. Al ver esto, David, que iba en tremenda fiesta y regocijo, se le sacó la fiesta por causa del muerto. Y entonces David dice, no, yo hoy no, ¿cómo me voy a llevar el arca para mi casa? Entonces decidieron dejarla donde otro levita que se llamaba Obededom. Pero la escritura nos dice que en solo 3 meses que ya llevaba el arca ahí, Dios le bendijo no solamente a él, sino a toda su casa, abundantemente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué en una parte no se manifestó el Señor así y en otro
sí se manifestó con bendición. Quizás aún ahí podemos nosotros respondernos a ciertas preguntas de algunas personas que dicen por qué el Señor a unos bendice y a otros no. ¿Por qué a esto le va bien y a otros no? ¿O por qué este que lleva tanto tiempo con el Señor no se le ha visto como y aquel que apenas lleva poquito, cómo Dios lo ha prosperado y bendecido? De pronto pueden surgir esas preguntas, ¿cierto? Aquí vemos eso, 20 años y no pasaba nada, el otro con apenas, ahí nos habla de 3 meses, pero es que la bendición empezó casi desde el primer día, porque dice que en los 3 meses Dios le bendijo, o sea, cada día esos 3 meses. ¿Y por qué habla de solo 3 meses? Porque los 3 meses David decidió llevársela, si no sigue la bendición ahí. Pues la bendición siguió, obvio, sino la manifestación. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué pudo suceder? ¿En dónde está la diferencia? Y esto quizás es lo que el Señor usa en este día para ministrar nuestras vidas y nuestros corazones. Pero ante todo para exhortarnos y motivarnos a que tú y yo seamos como ese Obed Edom. Puedo decirte desde ya, que es la conclusión de todo esto, que Obed Edom era un hombre del monte y Abinadab era un hombre del valle. Y ahí ya empezamos a entender otras cositas. Obed Edom era hombre del monte, mientras que Abinadab era un hombre del valle, aún siendo conocedor de la ley de Dios. Pero Obed Edom era un hombre de comunión, mientras que Abinadab cayó como un hombre de religión. Te lo voy a mostrar, porque tenía todo el conocimiento. Pero ¿qué pasó con la actitud del deseo de él en su corazón? Porque recuerda que la escritura misma nos enseña que Dios mira es el deseo del corazón, la actitud del corazón, lo que hay aquí adentro. Porque con lo de afuera se puede aparentar muchas cosas, pero con lo de aquí adentro es donde demostramos verdaderamente quiénes somos, en quién estamos y en quién confiamos. Por eso aún tus mismas palabras declaran eso. Tu forma de hablar te delata de quién eres, en quién estás, a quién sigues, en quién esperas. Tu forma de hablar, si es en el Dios Todopoderoso, o es en la situación, o es en la circunstancia, o es en la persona, o es en el entorno, o es en ti mismo, Las palabras son las que sacan a luz el fundamento o el cimiento en el cual está nuestro corazón. Quizás como Abinadab, muchas personas se pueden encontrar hoy en día decepcionados y desilusionados de Dios. Y casi que podemos decir hasta enojados con Dios, porque no responde o no respondió de la manera que nosotros quisimos o esperamos. Quizás Abinadab estaba así con Dios por haber permitido que se llevaran el arca. Quizás estaba dolido porque Dios permitió irse para otro pueblo. Como muchas personas a veces sucede eso. Se disgustan y se inquietan con Dios porque no hace la voluntad de ellos, porque permite cosas en la vida que como que no compaginan o no cuadran con nuestro deseo, con nuestro anhelo, lo que hemos pedido. Cuando Dios actúa de formas completamente incomprensibles muchas veces para nosotros, cuando quizás se desea alguna cosa y Dios trae otra completamente diferente, y uno dice, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Cuando estoy esperando cosas de Dios y resulta que no las veo llegar o venir, y vienen con esa insatisfacción, ese enojo, como yo les comentaba hace unos días atrás con cierta persona y con dos que hablé, y mostraba eso. ¿Por qué a ellos sí les va bien y a mí no? Y uno trata de hacer las cosas bien. Entonces yo decía, ¿buscamos a Dios por interés o lo buscamos por quién es Él? ¿Lo buscamos para que me dé o lo buscamos porque Él es mi Padre? ¿Cuál es la razón de buscarlo entonces? Entonces él decía,
O sea, la solución a su problema es dejar de congregarse. O sea que dejando de congregarse se solucionó todo. No decía nada. Entonces la motivación de venir al Señor no era edificación, no era rendición, no era agradecimiento, sino era que Él me dé. Y entonces viene la desilusión. Y aunque tenemos como Abinadab el conocimiento espiritual de las cosas del reino, sencillamente como Abinadab y sus hijos pasan a ser religión. Un conocimiento que se tiene, pero que no va a mudar mi corazón, ni va a influenciar en mis pasos o decisiones que yo esté dando. Va a ser algo más. El arca de Dios en la casa de este hombre pasó a ser un objeto más de la casa. 20 años. O sea, los hijos de este hombre crecieron viendo el arca, viendo la presencia de Dios. Por eso tú tienes que tener en cuenta que los que están a tu alrededor están fijándose en cómo es tu actitud con la presencia de Dios. Cómo tú honras la presencia de Dios. Cómo tú veneras la presencia de Dios en tu casa. Ellos lo van a estar viendo. ¿Qué interés y la actitud de tu corazón va a estar para con Dios? Ellos lo van a estar presenciando. Y si no es algo que motive, que honre, que rinda culto, ellos lo van a ver y a vivir y a experimentar de la misma manera. Entonces, no vamos a pedir al Señor: Padre, enciende el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de los que están alrededor tuyo, cuando el tuyo está apagado. Eso es incomprensible. Así como estaba el papá, así estaban los hijos. Y lo que hicieron, lo hicieron religiosamente, porque era, digamos, lo que dice la Escritura, la labor de ellos. Ellos eran, nadie más podía hacer lo que ellos hicieron, llevar el arca. Entonces, hay personas que muchas veces, en otros términos, están cargadas con Dios. ¿Cuál es el problema? Que quieren un león domesticado. Es el título de este mensaje. Un león domesticado, imagínense. ¿Qué es un león domesticado? Bueno, comparémoslo para tener una idea así más clara. Un perro. Un perro tú te lo llevas y quizás empieza uno a lo que se dice domesticarlo. O sea, crearle a él un entorno, un ambiente de condiciones con las cuales pueda convivir con nosotros también. Y durante ese crecimiento se le va a enseñar dónde tienen que hacer sus necesidades, dónde tienen que comer, se le va a agregar otras cositas, a dar la mano, a traer el palito, bueno, cosas que se hacen. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de lo que yo tengo, para yo llamarlos, porque allá pues el terreno es grandecito y a veces se me pierden, yo les traigo un silbo, pero es un silbo para ellos, porque tengo otro silbo para llamar a los que me conocen. Pero yo tengo un silbo para ellos, y yo silbo y Dios, donde sea, llegan. ¿Sí? O sea, están domesticados, tienen ese conocimiento. Ahora, el punto es que hombres y mujeres con el león rugiente lo quieren domesticar. Y le quieren enseñar al león cómo tiene que funcionar, cómo tiene que moverse, cómo tiene que actuar, dónde se tiene que estar, cómo tiene que hacer. Y aparte de eso, que cuando la persona le quiera poner la pita, se deje llevar y guiar por donde quiera. Y de pronto usted puede dentro de sí pensar y reírse esos, pero sí, muchos en la relación con Dios es como Abinadab. Queremos que Él haga como quiera, donde quiera, lo siente, lo esto y le pide. Hermano, escúchame. Dios no fue creado, no está para nosotros. Nosotros fuimos creados para Él. No trates de domesticarlo, porque te cargas contra Él. Cuando usted le dijo al perro, siéntese y no se sentó, que se siente y no se sentó, que se siente y lo quiere hacer a veces a la fuerza. Y muchas veces cuando usted hace la fuerza que siente, le puede mandar un almietazo, le puede mandar un mordido. Y ahí sí que te va. Muchas veces tú y yo queremos con Dios y darnos cuenta eso, que Él haga lo que yo quiero y como quiero, si no, no nos damos cuenta. Y eso viene, ese desaliento es ese. Entonces cambio mi actitud con Él. Está en la casa el perro, pero no tengo ya cuenta.
sé que está ahí, sé que esto, pero ya con Él cambia mi actitud. Y así pasa como estas personas con Dios. Dios me falló, a mí me dolió tanto cuando dijo eso. Fue otra persona, es que Dios me falló. Ay, Dios, Dios me falló. ¿Será que Dios es el que falla o somos nosotros los que no fallamos cuando no hacemos las cosas bien? Fallar tiene que ver con errar en el blanco. Se equivocó, apuntó mal. ¿Será que Dios en su brazo apunta mal o somos nosotros los que en nuestro brazo de carne, donde ponemos nuestra confianza, somos los que erramos y fallamos y queremos involucrar a Dios en la ecuación o en la decisión de nuestras vidas? Es que Dios me falló. Ay, Dios. Quizás este hombre estaba así porque Dios permitió que se llevaran el arca, porque Dios permitió que se llevaran su presencia, porque quizás había muchos porqués, ya había desilusión, descontento, y cuando vino el arca, sí, listo, pero como si nada, no le movió el piso. Y hay cosas en Dios que a veces pasa así, no nos mueven el piso. Hermano, no domestiquemos al león, no le pongamos la puertita para que Él haga lo que tú y yo querramos. No. El que hace eso es un hombre del valle que quiere seguir imponiendo su voluntad, porque el hombre del monte, como ve leones diferentes, sabe que el león está suelto y que hay que tenerle cuidado. Y por eso estos hijos de este hombre vieron el arca durante 20 años, crecieron, pero no hubo ninguna reverencia o respeto. Vieron un Dios domesticado, aplacado, quieto, derrotado y destruido por los filisteos. Perdieron ese respeto y reverencia. El que es del monte sabe quién es Dios. Mira, en una encuesta que hicieron a nivel general de muchos lugares donde hay leones, y especialmente con circos, donde trabajan con ellos, hicieron una encuesta con estos domadores y entrevistaron especialmente a aquellos que habían sufrido alguna herida por causa de los leones, de un zarpazo, casi un mordisco, de muchas cosas, algunos hasta mutilados, ¿cierto? Perdieron dedos, perdieron orejas, dijeron, ¿qué pasó si el león era domesticado? Dice la encuesta que llegaron a una sola conclusión, todos decían, le perdí el respeto. O sea, me pasé de la raya. Que aunque estaba así, lo irrespeté. Y él reaccionó. Y mire cómo muchos, sin darse cuenta, mis amados, se pierde ese respeto al Señor. Por eso dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor tiene que ver con el respeto, con la honra al Señor. Ese es el respeto. Donde guardamos los límites de saber quién es Él. De una manera, hermano, como hablamos el jueves, es que tú y yo entendamos que donde quiera que tú estés o vayas, Él está contigo. Él está ahí. Y eso te ayuda a guardarte en ese temor, o sea, en ese respeto al Señor. Donde tú digas, yo lo haría, pero por respeto al Señor, yo no lo hago. Porque recuerda, todo es lícito, pero no todo conviene. O sea, hay cosas que van a irrespetar, que van a pasar la cerca. Y si tú pasas la cerca y te expones afuera, no te quejes. Como hemos hablado en muchas ocasiones, poniendo el ejemplo incluso aquí de este lugar. Aquí este piso son las tinieblas. Allí estamos todos nosotros. La Escritura nos dice que cuando Cristo viene, se muestra en nuestro corazón y tú y yo lo recibimos y aceptamos su obra de expiación sobre ese madero, inicia algo precioso aquí en este lugar, porque somos trasladados de las tinieblas a la luz aquí. Y aquí estamos con el Señor. Y aquí es donde empiezan a hacer todas las cosas nuevas, como le dijo a Abraham, vete de tu casa y tu parentela. ¿Por qué aquí? Porque allá nuestro entorno no va a permitir que eso nuevo muchas veces se geste, crezca.
Como habló el Señor en Marcos 8:22, ¿por qué sacó el ciego de la aldea? Porque la aldea va a impedir, pero ahora el Señor se haga evidente y se manifieste y la van a neutralizar en poco tiempo. Entonces nos saca a la luz. Estamos aquí y aquí hay un cerco de nuestro Dios, una protección bajo su sombra, como dice el Salmo 91. El que habita el abrigo, mora bajo su sombra, está ahí. Lo que pasa es que este cerco no tiene una cerca física como tú y yo la vemos en muchos terrenos, pero sí hay unos límites. Hay una, digamos, relación entre allá y aquí, porque vivimos en medio de todo. La bendición que tenemos en Dios es que el que gobierna aquí abajo en las tinieblas ya no tiene acceso aquí, no cabe, no tiene lugar, porque la misma luz reprende las tinieblas, dice la Escritura. Entonces, como Él no puede venir aquí para seguir muchas veces perturbando y confundiendo, ¿qué hace? Empieza desde allá a seducir con gestos, con palabras, monta allá una feria, después monta allá aquí a este lado me monta San Isidro, me lo monta acá y empieza a traerme y a seducirme, mira, para que uno voluntariamente pase. Y allá pueden pasar cositas. Y eso que pasa allá, porque nosotros decidimos voluntariamente caer allá, no nos vamos a quejar ni lamentar entonces con Dios porque lo permitió. No nos vamos a quejar, fuimos nosotros que traspasamos los límites. Entonces todo es lícito, sí, pero si tú respetas al león, sabes que está contigo, dices, sí, pero no. Mi carne está que se bota allá, pero por respeto a él, no lo hago. ¿Recuerdan la historia de José que fue vendido a Egipto? Y a pesar de la situación en la que él estaba y como estaba, y cuando una mujer, la esposa de su jefe, lo sedujo, ¿qué fue lo que él respondió? Lo primero que él dijo, pecaría contra él, le faltaría el respeto a él, y eso yo no quiero. No quiero traspasar el límite con él, no quiero faltarle el respeto porque voy a estar herido. Pero mientras tú y yo lo respetemos o lo honremos, hermano, como vieron, la prosperidad en todas las áreas, la bendición en todo, tú y yo la vamos a ver y la vamos a disfrutar cuando aprendemos a respetar quién es Él y a mantenernos bajo ese temor. Como hijos del monte, de la comunión, no de una relación religiosa como Abinadab la tenía ahí, de estar por estar. Entraban y salían y como que no pasaba nada. Día a día vivían mecánicamente, automáticamente en sus quehaceres, en sus cosas, y la presencia de Dios no influenciaba en ellos para nada. 20 años, mis amados, 20 años. Y no pasaba nada. Al contrario, vino muerte. Ahora la pregunta es, si estaba de pronto cargado por el Señor por lo que había sucedido y como estaban viviendo, quizás en opresión, en temores y miedos de invasión de los filisteos nuevamente, y aparte de eso, se le muere un hijo. Y sin lugar a dudas, sabe quién lo mató. Ahí sí, como decimos a veces, tras de picotudo y con paperas, hermano. ¿Se imagina ese hombre, esa condición en el corazón de él? Ahora, ¿por qué su hijo hizo lo que hizo? Y es lo que a veces nosotros muchas veces no entendemos. Porque si el arca se iba a caer y él le puso la mano para que no se cayera, ¿estaba bien o estaba mal? Normalito, como un humano común y corriente. ¿Estaba bien? ¿Sí o no? Estaba bien. Hay cosas que tú y yo a veces ponemos la mano y creemos que está bien. Pero muchas veces, aunque tú y yo creamos que está bien poner la mano en ciertas cosas, mis amados, si está en contra de lo que Dios ya dijo, perdemos el año. Aunque tú y yo creamos que está bien. Y eso es lo que se vuelve incomprensible. En otros términos, cuando tú te vas del Redentor y sales crucificado por hacer más, hacemos menos. Es que Dios ya había establecido que eso no se podía hacer. Si tú miras ahí en el mismo contexto, ¿sabe qué sucedió con los filisteos? Cuando llegaron
a una ciudad de Filistea, donde llevaron el arca, porque como aquí hubo juicio, la llevaron para otro juicio, y aquí juicio, en una de esas que llegó, que no recuerdo el nombre, pero está ahí, no quiero mirar atrás, la gente del pueblo de curiosidad abrió para mirar qué era lo que había allá adentro. El chisme. ¿Qué es lo que hay ahí en el arca? Y lo abrieron y miraron. Si no estoy mal, ahorita lo rectificamos, me perdonan, pero creo que como 40,000 murieron por haber mirado, porque no se podía hacer. Ahora, tú y yo lo miramos desde el punto de vista natural y de curiosidad. ¿Estuvo bien o mal que mirar? Sí, pues deberían todo la curiosidad estuvo bien. Bueno, yo la curiosidad humana, pues le dio curiosidad. Les parecía bueno que sí, pero era algo que no. Pero no podía. Voy a hacer un paréntesis, porque eso me causa mi curiosidad y luego le quiero de pronto a usted, son cosas personales mías. No se sienta usted que yo estoy ahí, o si quizás usted ahorita lo hizo en esta semana y entonces usted va a decir, ay, le contaron al pastor y me la echó el domingo. No, es algo que viene aquí a mí, hablando de la caja. Algunas personas, cuando alguien fallece y le dice al otro, ya fue a ver el muerto. Y hay gente que va a ver el muerto. Le estoy hablando de mí, no de usted, de mi persona. A mí eso escasitamente lo hice con mi mamá, porque ya es diferente, pero el resto eso de que irme a ver el muerto, yo tengo algo en mi corazón. Digo, prefiero recordarlo cuando lo vi riéndose, cuando lo vi vivo, cuando lo vi contento. Porque después de eso que voy a ver ahí, es la imagen que me va a quedar. Yo no quiero recordar a esa persona así. Me recuerdo riéndose, gozoso, contigo, otras personas. Ahora, esa de mi mamá, estoy haciendo un paréntesis. Le voy a decir algo. Mi mamá quedó tan bonita. Perdónenme, ¿sí? Pero, o sea, me refiero como rejuvenecida. Yo le decía a uno de mis hermanos, usted tiene más arrugas que mi mamá. Porque mi mamá no le quedaron ni arrugas. Fue un recuerdo bonito, digamos. Aunque no me viene muy seguido, casi nunca me viene ese recuerdo. Me vienen otros más bonitos. Pero fue eso. Pero esa curiosidad de algunos de ir a mirar. Una ocasión en Sanil, y fue cierto, una persona se murió ahí más abajito, 2 casitas más abajo, yo tenía en un almacén. Y ahí en la esquina, porque era una pendiente, se pararon varias personas. Y entonces, yo estaba parado en la puerta del almacén y uno le dijo, ¿ya fue y lo miró? Digo, sí. Y sí. Digo, sí. Entonces, ¿qué? Bueno, pues, vamos a ver cómo rescatamos eso. Yo poniéndoles cuidado. Y había otra persona que estaba ahí al lado que lo distinguía. Y había hablado ya con ellos. Cuando ya los tipos se fueron, yo le pregunté, ¿y esto es qué? ¿Por qué esa charla así? Dijo, no, es que uno era el prestamista de él y vino a comprobar que verdaderamente ese era el que estaba muerto. Ese se fue a mirar a ver si se murió o no se murió, que me debe plata. Y por eso vine a comprobar. Vino a darse cuenta que sí. ¿Platica? Es bueno, retomando, le pasó a este pueblo y murió gran cantidad. O sea, hay cosas que a nosotros nos parecen bien. Se iba a caer, pero a lo que delante de tus ojos y de mis ojos puede parecer bien, hay que mirarlo en el respeto al león, a nuestro rey. Si eso está bien, conforme su voluntad, porque en la tuya y mía nos puede parecer bien, pero nos podemos estar equivocando. Él no se equivoca. Pues hay cosas que son lícitas, dice Pablo, pero no todo me conviene. O sea, no todo está para mi bendición, para mi beneficio, o para sumarme, o para bendecirme, para ayudarme a crecer. No, hay cosas que yo creo que están bien, pero me llevan a menguar, me llevan a bajar la espiritualidad, me llevan a otras cosas o a otros propósitos. Hay cosas que me van a llevar a pegarme a Dios, otras que me van a llevar a despegarme de Dios.
Entonces yo tengo que filtrar todo a través de Él. Porque si tú te entregaste tu vida a Él, escucha la iglesia, tu voluntad no es tuya, es de Él. Yo digo al Señor, Señor, si yo no me pertenezco, te pertenezco a ti, ¿de qué tú me compraste a mí? Usted me compró, te pertenezco, Señor. Y el mejor ejemplo está en el mismo Señor, no mi voluntad, sino la tuya. A mí me parece bien que lo hagamos de otra manera, pero Señor, eres tú. Y esa es la enseñanza que tenemos tú y yo. Pero muchas veces, te repito, en la desilusión o decepción de que en algún momento o en algún área de nuestras vidas no hayamos visto lo que queremos ver del león domesticado, nos lleva a vivir una vida religiosa. Y hago cosas religiosamente. Pero mi corazón, mi actitud para con Él, mi deseo por Él, mi anhelo por Él, se perdió. Lo hago porque yo ya sé que hay que hacerlo. Yo sé que tengo, pero dentro de mí, ¿qué hay? Mira, lo que el Señor ha venido haciendo durante estas últimas reuniones, no sé si tú te has dado cuenta, pero el Señor nuevamente está encendiendo el fuego en tu corazón. El Señor está encendiendo una pasión. Tal es así que tú sales hoy de este lugar y estás deseando ya que sea rápido domingo. O bueno, o jueves. El jueves lo que pasó, el Señor tengo una ministra aquí tan bonita. Perdónenme la expresión, como suena como. Pero ministró los que estamos de una manera tan bonita, de este jueves de mucho. Hay experiencias que quizás tú has tenido aquí y no las has contado. Pero lo primero que está haciendo es avivando tu corazón. Lo que Dios está haciendo y como lo está haciendo en tu vida, mi amado, ese es el, ¿cómo podríamos decir? Como el power, el poder, la chispa, eso para, hermano, nuevamente levantarte. Porque si Dios nos está hablando de estos tiempos, hermano, con grandes promesas, hermano, sí, pero tienes que estar avivado en Él. Tienes que estar en el modo Obededón, no en el modo Aminadab. Oye, el Señor va a cambiar ese modo aquí. ¿Se ha visto su celular, no? Ahí usted lo pone en modo avión. ¿Sabe qué es el modo avión? Así como cuando usted tan pronto pasa esa puerta y una vez modo avión. Porque hoy es conectarme con la fuente y no va a permitir que ni siquiera un mensaje me distraiga y me robe el momento de comunión con mi Dios. De comunión con mi Dios. ¿Yo no? No, bueno. Y muchos están viviendo esa experiencia. El Señor cambiándole ese modo para que lo ponga en ese modo correcto, obedecido con Él. Donde vamos a ser tan bendecidos. Una persona el domingo pasado se nos acercó y nos decía: todo el tiempo que yo llevo caminando con el Señor, que se ve que son muchos años, pero estaba muy compungida, estaba muy tocada, estaba muy... Yo nunca había experimentado esto que experimenté hoy en este lugar con el Señor. Es que es inexplicable lo que Él me permitió sentir, vivir, ver de todo eso. Estaba muy tocado. Y la excusa, el Señor sabe, Él sabe que yo, pues, hay cosas que... Pero a pesar de eso, lo que yo viví hoy fue tremendo. Otra persona también nos comentó una experiencia hermosa. Dice: yo abrí los ojos porque pensé que era usted que estaba ahí. Pero cuando abrí mis ojos y vi que no había nadie a mi lado, yo volví y cerré, y lo que estaba experimentando volvió nuevamente. Otra persona, bueno, con los que nos han contado, pero no sé tu experiencia. Pero ¿de qué depende la experiencia?
¿Del modo Abinadab de simplemente estar en este lugar religiosamente? ¿O del modo Obed-Edom de estar y estar dispuesto en su corazón para con él? ¿De qué depende? Yo les he contado mis primeros pasos. Cuando escuchaba, es que la presencia, es que estuvo el Señor, es que como esto, yo estaba ahí y no sentí nada. Y tenía las personas que hablaban así por fanáticas, ¿sí? Como tratando de motivarlo a uno así de esa manera. Pero hablé con mi esposa, le comentaba, y con mi suegra, y ellos dijeron, me explicaron esto que les estoy explicando. Porque a mí me gustaba mucho la alabanza, entonces yo estaba ahí toda la jugada. Y ellos fueron los que me dijeron, no, cierren sus ojos y entréguese. Entonces yo dije, pero es que yo no conozco las canciones, la letra, me toca leer. Dijo, no, esa la escucha en la casa. Cuando usted está allá, cierre los ojos y deje que la música suene. Y hice esa terapia, hoy todo fue completamente cambiado. Con decirle que me había quebrantado, o sea, había llorado, había lágrimas, me había mojado la camisa, ahí donde estaba, y yo no me di ni cuenta. Y yo me sentí tremendo. Entonces, es la disposición, la actitud del corazón lo que determina mi relación con Él. No es simplemente estar ahí. El arca estaba ahí, pero no pasaba nada. Ay, yo estuve allá. Ah, sí, yo fui, pero ¿qué pasó? Porque cuando estuvo, estaba pensando ahorita en la olla que va a poner el almuerzo, si alcanza, si le quedan, si le dejaron el pescado o no lo dejaron, si lo bajaron del congelador o no lo bajaron. Es la actitud del corazón. Es ponernos en ese modo avión, desconectarnos de todo y conectarnos con Él. Al menos mientras estamos acá, porque lo mucho o poco que Dios pueda hacer acá va a ser suficiente para toda tu semana. Quizás para todo tu mes. Quizás para todo tu año. Lo que tú recibes de parte de Él cuando te dispones en ese modo obedidón para Él. Entonces, tenemos que nosotros entrar en ese nivel, mi amado, de no perderle el respeto, porque viene la contraparte, la gran bendición desde el primer día. Ahí no nos dice que fue hasta el tercer mes que lo bendijo, no, duró 3 meses, pero los 3 meses fue bendición, porque hubo una actitud diferente, porque hubo un respeto completamente hacia el arca de Dios, porque como Abinadab debemos entender que la familiaridad con lo sagrado puede llevarnos a la pérdida de ese respeto y de esa referencia. Esa familiaridad nos puede llevar a eso. Y en otros términos, a neutralizar nuestra espiritualidad. A ponerle muros a nuestra espiritualidad cuando el Señor quiere que tú y yo no seamos una piscina, una alberca. Dios quiere que tú y yo seamos un río. No tiene límite, está fluyendo, corriendo, fluyendo. Tú nunca puedes llegar a un momento y decir, lo sé todo con Dios, yo ya sé cómo funciona, yo ya sé cómo es, yo ya sé. No podemos. Cada día es una experiencia con el Señor, cada tiempo es una experiencia novedosa con Él. En cada momento el Señor hace cosas maravillosas, nuevas. Algunas las vemos y entendemos, otras no, pero las vemos después. Pero Dios siempre está ahí, haciendo cosas nuevas. Esa es su promesa. Como dice un predicador, es cuando lo sagrado se nos vuelve común. Cuando ya no hay respeto, algo más. Y no podemos nosotros incurrir ahí y caer como Abinadab al valle. Porque en el valle levantamos esos ídolos. En el valle había gente quejumbrosa, gente que se quejaba por el momento, por el estado en el que estaban. Todos esos quedaron en el valle. La persona que se queja es la persona que hace esos ídolos del inconformismo. Ahora, vuelvo y retomo. ¿Se imaginan ahora el estado de este hombre cuando ve lo que le pasó a su hijo? O quizá fue el momento de reaccionar. De su misma actitud había influenciado en los suyos. Su misma religiosidad había influenciado en los suyos. Su misma forma de ser había recaído en los suyos. Porque donde este hombre hubiese reverenciado y respetado el arca del Señor, eso hubiera sembrado en sus hijos y en su generación. Y quizás este hombre, por más de que vio lo que vio, no hubiera extendido la mano, porque sabía que no lo podía hacer. Pero como era común,
Mis amados, yo vuelvo, insisto, esto es poderoso. Tú eres que tiene la llave del conductor escogido de la salvación de tu casa, de tu sobriedad, sabiduría y respeto al Señor. Depende los que están en tu entorno, créelo o no, así es. Te necesitan a ti sobrio espiritualmente, porque eso influencia para bien a ellos. Más adelante ellos van a decir, yo recuerdo cuando mi mamá hacía, yo recuerdo que mi papá siempre, yo recuerdo cuando... Pero si aún hoy en día te sientas a la mesa y no das gracias a Dios por los alimentos, hermano, no esperes que ellos los hagan. Porque ellos van a decir, mi papá, mi mamá siempre ellos oraban y daban gracias a Dios por la mesa. Yo les contaba que me causó, hay programas y películas en televisión, incluso una de esas es una serie que da de Rápidos y Furiosos. ¿Algunos la han visto? Sí. Casi en todas, no la he visto todas, si la he visto es que yo como veo se me olvidan. Y a veces vuelvo y la veo cuando voy terminando, me cuesta como que ya lo vi. Hay otras personas que apenas, esa ya la vi, y se la cuentan todas. Hay películas que vuelvo y veo y me doy cuentas al finalizar, ya la había visto. Pero en esas películas, no sé si es al finalizar o en algún momento, creo que siempre al finalizar, cuando termina la acción y logran el objetivo, y hacen como en la casa de uno de esos del Toretto, está la mesa servida y se sientan. Dice, ¿quién bendice la mesa? Y a pesar de que usted en toda la película lo vio disparando y haciendo cosas y de todo, ahí se sienten y le dan gracias a Dios por los alimentos y los bendice. Sí. ¿Qué ejemplo están dando? De los que están al lado están mirando el respeto y la honra, reconociendo de dónde viene, cómo viene. Cuando tú alistas a veces tu generosidad para el Señor, no te sientas intimidado porque me vio. No, al contrario, enséñale. Eso traerá gran bendición también para ellos. Todos, mis amados, somos la luz. Y la luz, dijo el Señor, en tu casa, que eres tú, no estás para esconderte debajo de la mesa, estás para que estés en lo más alto y alumbres, influyas, toques, conectes a los que están en la oscuridad con el Dios de la luz que está en tu vida, en tu corazón. Eso lo hizo Obed-Edom, pero te necesita en el monte. La luz no está abajo, la luz está arriba. Y la influencia, te lo repito, hermano, tenemos que influenciar para bien, para bendecir, para bendición. Si este hombre hubiese recibido eso, no la toca por más de que lo hubiera visto caer, porque él en su corazón siente la reverencia y la de su que se caiga, pero yo no le pongo la mano, me puedo morir, ¿sí o no? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese caído? Saque sus conclusiones, pero lo que yo estoy seguro es que Usa no hubiera muerto. ¿Sí o no? Escúchame. Bueno, digámoslo, es que la palabra no está como bien, pero no me ocurre otra. Hubo una desgracia, pero aún en medio de eso, me mantuve en respeto al Señor. Y es mejor mantenerme así, aunque haya sucedido esto. Porque hay cosas que son así, hermano. No hay que consentirlas por más que sea. No hay que consentirlas de ese modo. No está bien. Y a veces tú y yo somos empujados a eso, a ponerle nuestro toque a las cosas, porque al parecer está bien, porque, para que no me ponga bravo, pues sí. ¿Qué prefieres tú? ¿Que una persona se ponga brava o que se ponga bravo el león? Porque de eso dependen todas las cosas. Y cuando la persona aprende a ponerle la mano, aunque desagrade a Dios, lo sigue haciendo. Porque eso
solo son cosas ocasionales. Entonces, a cada seducción que pasa de allá para acá, si ya le puse la mano acá al San Isidro, se la pongo aquí a la feria, y se la pongo allá a la este, y se la pongo aquí y se lo pongo a esta otro. Porque a veces quizás literalmente o física, materialmente no vemos consecuencias como las de USA inmediatas. Quizás no las vemos así. Pero el hecho de que haya habido una mala siembra no significa que venga una buena cosecha. Hay cosas que sembramos mal, pero se recogen después. Y a veces la cosecha que recogemos no la relacionamos con la semilla mala que sembramos, porque como vino tiempo después. Porque Dios no puede ser burlado, dijo el apóstol en Gálatas. Dios no puede ser burlado, no puede ser irrespetado. Todo, dice, todo lo que el hombre siembra, hermano, eso va a recoger. Si tú siembras en injusticia, ¿cómo esperas recoger injusticia? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y el deseo del corazón de Dios es que tú salgas hoy de aquí en el modo Obed-Edom. Que ese mismo fuego que el Señor ha venido extendiendo, ese mismo fuego que el Señor ha venido avivando, te mantenga así, para que ese sea el estado en el que tú permanezcas en el monte con Él. Te apasiones por Él, te enamores nuevamente, te apasiones más por Él. Yo sé que tú eres enamorado y enamorada de Él, pero entonces que venga una pasión a otro nivel. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor busca. Las promesas del Señor están a la puerta. Quizás las promesas del Señor están así, esperando a ver si ya, ¿será que ahora sí ya he aprendido de la cara así? ¿Ya puedo entrar? Porque a veces, te repito, tú y yo somos los que cerramos la puerta a la bendición, porque estamos poniendo manos por ahí. Y la bendición está ahí esperando, a ver, ¿será que sí? Por fin aprendió, por fin. Lo que el Señor decía, que tenga oídos para oír. Ese que oiga es, obedezca. Si tú oíste y lo entendiste, obedece. Porque muchos oyen, pero ese es el modo, hermano, correcto. Si tú por alguna circunstancia o situación empezaste a domesticar ese león, hoy lo tienes que soltar y entender quién es Él, y que tú fuiste creada para Él, no Él para ti. Recordemos lo que hemos venido insistiendo: Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Porque tú y yo debemos comprender que teniéndolo a Él vamos a tener todo. Él es la sombra que andaba al lado de Pedro. Dice la Escritura, y por donde pasaba la sombra sanaba, pero esa sombra no era la de Pedro, era el que iba con Pedro. Porque el que habita el abrigo mora ¿dónde? En la sombra. Las cosas tienen que ser diferentes. Y tú que lo estás veniendo entendiendo durante este tiempo, sé que cosas diferentes están sucediendo en tu vida y en los tuyos. Yo no sé, porque el Señor me lo dijo, y el que ahora muchos de ustedes, hermano, el Señor ya había venido, cuando hicimos lo del regalo y eso, yo el Señor ya empecé a bendecir a algunos, empecé a responderle a algunos, y yo sé que si Dios lo puso en mi corazón es así. Él no se equivoca, no se equivoca. Es que entienda, iglesia, Él es un papá que te ama, quiere lo mejor para ti, pero no es irresponsable contigo de darte cosas que te pueden causar daño, llevarte al error o a la equivocación. Te habla tanto que te protege y sabe cuándo es el tiempo correcto. Él es un papá responsable que a ti, que eres de 3 añitos, de 4 añitos, Él no te va a dar un celular, smartphone, no te lo va a dar. Tenga la plena seguridad. Él te ama, te quiere cuidar, porque Él sí sabe que esa bendición puede ser dañosa para ti, lastimarte. Es un ejemplo simbólico, alegórico que estoy poniendo, tú me entiendes. Hay cosas que pedimos, Señor, que se lo porque te amo tanto que te guardo y no, solo está bien. Lo que pasa es que a veces uno la dice así como tan de frente,
Y entonces uno como que empieza a cuestionar como Aminadab, ¿por qué se dejó llevar? ¿Por qué no cayó? ¿Por qué no respondió? Pero entonces te repito, quizá lo que sucedió con su hija, con su hijo, no lo llevó a cargarse más, sino a revolver y entender quién es Dios. Y que a él no se puede respetar. Y que la culpa no era de Dios, la culpa es del hombre, que lo ve de una manera religiosa, que no lo honra y no lo respeta, siendo Dios, siendo quien es Él. Sí, Él es tierno, Él es amoroso, sí, Él es comprensivo, sus brazos se extiende, sí, te protege, te cubre, sí, pero sigue siendo león, sigue siendo león. Él les dice, grande misericordia, pero se aira también. No sobrepasemos los límites, honremos al que vive, mantengámonos en ese temor, reverencia y santidad a Él. Vale la pena, vale la pena. Cabe la reverencia, vemos de David, que dijo, no, todavía no me lo llevo. Esto no es cualquier, es peligrosísimo. Iglesia, si tú y yo conociéramos, entendiéramos la dimensión y la magnitud de quién es Él, tu Padre, hermano, así como dice la Escritura, con temor y temblor, hermano, viviríamos, con la reverencia y respeto a Él. Pero que si lo hacemos, no les harán de miedo, eso no es miedo, no la va a tener miedo a papá. No, es el respeto, la honra que se debe tener. Las cosas funcionan diferente, completamente diferente. Mira a Aminadab, mira a Obed. Creo que esta mañana yo hablé algo sobre eso, no recuerdo. Si tú en tu casa, tú como padre o como madre, en tu casa, no tienes comunicación con los tuyos, con tus hijos, no hablan, entran, salen, hacen, escasitamente la comunicación les está servido y no hay más nada. ¿Cómo puede fluir esa comunión entre ustedes? ¿Cómo puede haber ese crecimiento familiar entre ustedes? Sencillamente están juntos, pero no revueltos. O sea, viven bajo el mismo techo, pero cada quien en su mundo. Pero cuando la cuestión es diferente, yo creo que una vez prediqué sobre eso y puse el ejemplo de los huevos. ¿Sí? Que no seamos huevos fritos, sino huevos revueltos. Porque aunque somos huevos, el huevo frito tiene la yema a un lado y la clara a otro lado. Están juntos pero separados. El revuelto usted no puede distinguir quién es quién. Y así funcionan muchas familias, como el huevito. Se puede distinguir porque no hay una relación de coinonía o comunión. Pues esa relación no va a llevar a ningún crecimiento. No hay comunicación, ni siquiera a veces para sentarse a la mesa, porque todos comen a horas diferentes. O le sirven en la mesa y coge el plato y se lo lleva allá para la pieza y vuelve y se encierra, o lo coge el plato y se va allá para el patio de atrás, o coge el plato y se va para... Ya si me quiere reverencia para eso. Obvio, todo tiene excepciones a la regla. Hay momentos donde, por cosas del trabajo, por cosas de esto, sí, obvio. Pero cuando se puede, ¿por qué no se hace? Cuando se puede, ¿por qué no se hace? Hace unos días fuimos a una casa y en la entrada tienen una caja. Y cuando nosotros entramos a la visita, nos hicieron así. Y volteamos a mirar y nosotros ni idea. Nos hacían así. Cuando ya llegamos, ahí la caja en la parte de arriba tenía un letrerito. Deja aquí tu celular. Vienes de visita. O sea, vienes a hablar con nosotros, no con el celular. Entonces, qué bueno. Eso es respeto. Yo he visto personas en mi casa, en la mía, yo no sé, yo no diga, ay, pasó, se la pasa mirando, me da por la ventana. No, en mi casa. Es que, hermano, hasta por teléfono recibió una llamada
Y esa persona la puso en altavoz para seguir jugando por otro celular. Yo mirar a mi esposa y la mirada y decir, no, ¿hasta dónde hemos llegado? Que ni siquiera es para concentrarse. No, yo le estoy con la tablet, creo que era con la tablet jugando, y con el esto la puso aquí en el altavoz. Sí, con uno de los míos era si existiera, porque pasaba a comer y era. Me está comiendo, está mirando, va a mirar cuando terminen, pero las dos cosas. O a veces le comentaba uno algo y ¡hey! ¿Ah? No. Y podían excusar. Entonces quizás así era Abinadab. No había comunicación, una religiosidad, hacer las cosas por hacerlas. Pero en el modo Obed-Edom era diferente. Había un respeto, una reverencia que desde el mismo Padre influenció en los suyos y trajo bendición para todos. De quién era el Señor y lo que representa su presencia. Hermano, quiero cerrar con esto. Tú y yo necesitamos ser conscientes que aunque no tengamos esa arca como en ese tiempo, la presencia de Dios está contigo, con los tuyos en tu casa. Reverencia y respeto, porque verás la bendición de Dios. Porque así como Abinadab, muchos crecen, escúchame, mirando las cosas de Dios. O sea, ver lo que Dios hace, cómo se manifiesta. Aún ven y escuchan los milagros, hermano, pero no le dan mucha importancia. A mí todo lo de Dios me asombra y me sorprende. Y yo le pido, Señor, ayúdame a que no deje de sorprenderme de ti. Y a veces cuando yo le digo así, una sola escarchita le digo, o el brazo, o estoy, yo, eso me derrite, él sabe que me derrite. Por eso tengo para orarlo. Y yo digo, no dejes. Pero a veces el Señor lo hace aún aquí, el domingo pasado, lo que hizo con el. Y muchas veces, ¿cómo si nada? Yo, Dios mío, eso a mí no me deja de sorprender, de asombrar, de maravillar, de darle honra, gloria, gracia a Dios mío. Pero muchos ya se acostumbraron. Y por eso cuando eso se vuelve costumbre o se vuelve común, el Señor retiene. El Señor como que, porque ya no lo asombra. No, imagínense que yo entré con un dolor de cabeza y yo no sé, se me fue de un momento a otro tan bonito. Eso es un motivo de decir, Dios mío, maravilloso, tremendo, esto es poderoso, porque son cosas sobrenaturales, no es natural, son sobrenaturales, y en lo sobrenatural está en su mano. Abinadab, todo esto glorioso, grandioso, el arca de la presencia de Dios. ¿Vas a hacer algo relevante sin importancia como algo malo? No. Escucha, mi iglesia, nunca pierdas tu asombro por él. Ese fuego, síguelo cultivando y te das cuenta de Dios cómo te va a seguir sorprendiendo. Dios te va a seguir sorprendiendo. Porque Él honra a los que lo honran. Él honra a los que le honran. Hónralo y te va a sorprender. Cuando tú vives como Obed-Edom, va a ser notorio, como en él y en su casa, todo lo que Dios haga contigo y los tuyos. Lo que Dios hizo con Obed-Edom, le llevó a Obed-Edom el rey y de todo el pueblo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios te dice a ti, muchos se sorprenderán y dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, y estaremos alegres, estaremos gozosos. Así como Obed-Edom se enteró el rey y todo, así muchos se enterarán que lo que tú estás experimentando, viviendo, recibiendo o teniendo es producto de aquel que ruge a tu favor y que te considera a ti, como ya te dijo, un vencedor, porque tú y él vencerás en todas las circunstancias de tu vida cuando tú te mantienes en la línea de la honra y del respeto a él y mantienes ese fuego encendido de pasión y de amor por él. Vas a ver la gloria de Dios
Y así como veedor, escúchame, no solamente en tu vida, en la vida de los tuyos. Te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. Quizás no la veas primero en tu vida. La vas a ver primero en la vida de los que están alrededor tuyo. Pero viene para ti. Porque tú fuiste el que la propiciaste. ¿Amén? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito tú eres. Gracias, Jesús. Antes de orar, vamos a mirar esa melodía.